manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca um mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é la estrella y luar. Muy bien, nuevo bloque de 678, en este caso para mostrarles una entrevista muy interesante que hubo allá en el canal C5N, de donde Marcelo Longobardi entrevistó al jefe de gabinete Aníbal Fernández. Realmente interesante, lo vemos. Longobardi con Aníbal. ¿Por qué realmente, cambio de tema, cree que no hay inflación? No hay aumento generalizado de precios, y la inflación sería un aumento generalizado de precios. Las tarifas no han aumentado, no es un aumento generalizado de precios, hay precios que han aumentado. Yo no voy a andar defendiendo los que aumentan los precios, porque acá cuestionan al INDE, pero el INDE no aumenta precios, los aumentan los empresarios. Para mí es la inflación. Las encuestadoras privadas, las serias, están indicando que la inflación en el mes de abril se ha desacelerado. Por dos motivos: bajaron todos los precios de las verduras y frutas, y el precio de la carne se mantuvo más o menos estable. Punta a punta, en el mes de abril daría un aumento del 0%. La inflación abril y mayo va a ser hacia la baja. Para mí es la inflación. Las encuestadoras privadas, las serias, la inflación abril y mayo va a ser hacia la baja. Te digo, esto es un dato económico importante, pero además de un dato para la gente importante. Yo lo vi afanosamente defendiendo una nota del IACH. Para mí la nota es mala, no es buena. Precisamente... Pero para usted todo es malo. Es decir, bueno, pero si me pregunta a mí, ¿qué quiere que le diga? Es LIACH, o usted me trajo para que yo, usted me trajo a mí para que yo le diga a usted que tiene razón, dígamele, entonces empiezo diciendo que tiene razón. Los economistas de la Argentina es que hay inflación. Usted hoy la comenté, comentó y le dio una importancia superlativa, para mí es mala. No creo que ningún economista del mundo le haya dicho, che, por favor consígame la nota ayer que quiero saber qué fue lo que está pasando en Argentina. ¿Quiere que le diga por qué es mala? ¿Quiere que le diga por qué? Primero hace una comparación con Perú. Perú tiene una demanda traccionada por los commodities, tiene una economía en incipiente desarrollo, con lo cual el crecimiento que está teniendo es pura y exclusivamente por el commodity. ¿Nosotros qué? ¿De qué vivimos? Afloje. De los commodities. Afloje. Y de los autos. Commodity y autos. Sí, claro, no tenemos valor agregado, no, claro. La Argentina, Marcelo, aunque haga fuerza, no va a poder hacerlo porque la gente tonta no es, lo ve todos los días. Si la inflación fuera del 30% como él lo presagia, son tan tontos los empresarios, aprovechemos para decirlo, que son unos tontos, y que tomen los préstamos a 14%, si la inflación es del 30%. ¿Por qué no lo toman el préstamo? Vamos, Marcelo. Pero no hay mucho préstamo. ¿Quiere que le haga le haga 5 preguntitas rápidas, muy rápidas? ¿A cuánta gente le hizo una nota que se mejoró con la asignación universal por hijo? ¿A cuánta gente le hizo una nota a gente que vio subir el 25% de la matrícula porque los pibes ahora con la asignación universal van a la escuela? ¿A cuánta gente le hicieron una nota viendo las vacunas que se le están aplicando a todos los pibes por obligación para poder percibir la asignación universal? ¿A cuánta gente le hicieron nota preguntándole porque no tenía trabajo y ahora lo tiene? ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron en países desarrollados como España? Con todo respeto, 4,5 millones. Con todo respeto y afecto personal, ministro, le contesto que le nota a quien se me da la gana. Pero ¿qué tiene que ver con lo que yo le hago nota a quien se me da la gana. Y la verdad que yo planteo las cosas que me dan la gana. Pero su contestación, si usted quiere, ya hay Canal 7 para entrevistar a agresiva. No tiene que ver con lo que yo pregunto. Lo que le estoy diciendo es... Pero yo no estoy diciendo a quién tiene que hacerlo. Estoy preguntando. Bueno. Esto, que es la esencia de lo que está pasando en la Argentina, ¿lo vieron? ¿Alguien lo vio? Bueno, la esencia es subjetiva. Entonces, si usted se ofende, discúlpeme, no se ofenda. Yo tengo una visión más bien pesimista, ¿no es cierto?, de la Argentina. De los últimos 40 años. La tengo. ¿Para qué vamos a ver? Hoy escuché que uno decía que estaba nervioso. El Tilo. Me trajo usted el Tilo, muchas gracias. Acá lo mostramos. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, Ernesto, ¿qué vio? ¿Qué vio en esto que vimos?
Bueno, yo creo que globalmente, bueno, estoy de acuerdo globalmente con lo que ha dicho Aníbal Fernández. Estoy del otro lado, lo que quisiera es señalar un elemento importante en todo este proceso económico. Los países han pasado, en Europa, en Estados Unidos, por una terrible crisis económica. La Argentina la ha sacado bastante barata. Es decir, la crisis se ha sentido menos en el país que lo que se ha sentido en otros lados. Ahora, ¿cuál es el motivo de esto? Simplemente de que el gobierno, a partir de 2003, siguió una política económica independiente y no se subordinó a la presión de los grandes organismos financieros internacionales. No quiero pensar lo que hubiera ocurrido si en lugar de haber elegido a Kirchner en el 2003, por esos avatares internos impredecibles del peronismo, hubiéramos tenido a De la Sota o a Reutemann. Probablemente estaríamos en pleno ajuste, preajuste, postajuste, protoajuste y criptoajuste. Es decir, que estaríamos en una situación en la cual la población estaría sufriendo mucho más que lo que está haciendo. Y la tasa de inflación, que no se puede negar que está allí, aunque parece que está bajando por lo que decían, es algo que es un pequeño precio a pagar por mantener un modelo económico mucho más equilibrado. Ahora, por suerte, las reservas del Banco Central están controladas por una economista de gran talento que tiene que, yo creo, operar más como una fuerza ideológica en el plano económico de nuestra sociedad y espero que lo vaya a hacer. Pero yo creo que económicamente el modelo está bien encaminado. Jorge, ¿no te parece llamativo esta cosa de que hay como ganas de que haya inflación de parte de algunos sectores? Sí, claro. Primero, es cierto, es un tema muy sensible porque la gente efectivamente en el verano experimentó aumento de precio de los alimentos. Los alimentos son un componente, en algunos sectores populares, por supuesto, son un componente muy alto y eso se sintió. No creo que haya aumento generalizado de precios directamente. Sí hubo un aumento puntual de una cantidad de alimentos, pero lo más delicado del tema es que cuando se habla mucho de la inflación, detrás viene la receta del ajuste. Está planteado, como decía Ernesto, está planteada la idea de centrar la obsesión en la inflación, porque entonces la cuestión no es ya cómo crecemos, sino cómo combatimos el flagelo de la inflación. Y automáticamente viene achicar el gasto público, reducir subsidios, todas las políticas sociales desmoronarlas. Entonces, el discurso de la inflación, nos preocupa la inflación por otra parte de los mismos que producen en gran medida la inflación, porque acá la oferta está muy concentrada en pocas manos. Ese discurso conlleva la idea de instalar que hay que meter un ajuste, ¿no? Y eso es lo más peligroso. ¿Barragán? Encontré un hilo entre... ¿En dónde estaba? En serio lo que voy a decir. Un hilo conductor entre Bonelli y Longobardi, que es como un hilo de pizza. Sí. Digo porque tengo hambre. No, porque Bonelli en un momento dice las consultoras privadas, las serias, entonces como legitimando y prestigiando como lo privado, él desde un medio privado habla de que lo privado es lo serio. Y después Longobardi declarando que él no tiene ninguna responsabilidad profesional, él hace lo que quiere, él hace lo que se le da la gana. Entonces, digamos, desde los dos lados, como lo serio es lo privado, la obligación está del lado y la obligación está del lado del Estado. Y los derechos, a hacer lo que uno se le da la gana, está del lado de lo privado, mientras la obligación es solo del Estado. Eso es muy interesante. Sí, yo no te entendí mucho, ¿eh? Yo me perdí también, Barragán. Pasarlo en limpio, mañana lo vemos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que te pasó? No, ¿saben lo que le pasó al profesor? Usted la creo que ha tenido académicos... No me va a comparar a mí con la CLO. No, le pasó... ¿La CLO estudió? Se metió en un pensamiento complejo, como vino un poco cansado de la charla que tuvimos en la feria. Se metió en un pensamiento complejo y cuando anudó todos los hilos... El hilo de pizza. El hilo de pizza. Claro, ¿quién se habrá costado para terminar este programa? No, pero yo con quien te acostás vos no me meto, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con una cosa. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con una cosa que dice Longobardi, aunque sea escandaloso. Escandaloso lo que voy a decir. Yo creo que realmente hacen lo que quieren.
¿Quiénes? Esto, o sea, digamos, el argumento de Longobardi, yo invito a quien quiera y le hago la entrevista a quien quiera. Yo creo que realmente esa parte en el periodismo está dando. Lo que pasa es que tiene un costo también. Y lo que no está visibilizándose es que ese tipo de actitudes periodísticas generan un costo real en la relación con el público y con lo público. Es lo que no quieren admitir. Es lo que no quieren admitir, claro. Exactamente. Entonces, el problema es nuestro que lo decimos. Digamos, de nosotros como periodistas que lo estamos diciendo, que ponemos en superficie de qué se trata la corrupción en esa relación. La corrupción en el sentido de lo mentiroso en esa relación. Por eso, a mí me parece muy inteligente de parte de la producción. Ya lo había hecho yo en mi programa de radio a la mañana, pero me encanta coincidir con la producción, pero que hayan unido el tema de Martínez de Hoz con el de Grecia, porque no vamos a ver ni a escuchar muchas conexiones en los medios argentinos entre el neoliberalismo que inauguró aquí, la dictadura militar y lo que está sucediendo ahora mismo en Grecia, y de parte de la oposición política, cuando dicen que no a todo lo que tiene que ver con el pago con reservas, siguen insultando al gobierno, pero no dicen qué modelo defienden, y uno tiene todo el derecho de sospechar que lo que defienden es lo que está pasando en Grecia. Claramente. Cambiamos de tema en este caso para meternos en la escasez de repercusión que hubo en los medios, en todos los medios, sobre la visita que le hizo Mañeto y un grupo de empresarios al presidente de la Corte Suprema de Justicia allí en el Palacio de la Corte Suprema de Justicia. Lo vemos. Ley de democratización de medios. La presión de Mañeto a la Corte. Tampoco salen los medios prácticamente, salvo esa fotografía en la que Mañeto huye del fotógrafo de perfil que estaba allí, supongo que por casualidad, que cubren las cuestiones de la Corte Suprema, y cuando él visita la Corte Suprema, bueno, esto no salió en ningún lado, es decir, no se habla de esto, no se habla. Imaginen ustedes que vaya Kirchner a la Corte Suprema. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas fotos? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuánto se hablaría de la presión? Nos preocupa mucho la visita que hicieron aparentemente para intentar presionar a la Corte Suprema de la Nación, AEA, encabezada por Mañeto y otros empresarios, para hablar sobre el tema de la ley de medios y otros elementos. Revista Noticias. Mañeto, Roca y Pagani. Contacto en la Corte. Los empresarios más importantes del país tuvieron una cumbre con Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema. El lunes 26 de abril, Ricardo Lorenzetti recibió en su despacho del cuarto piso del Palacio de Tribunales a la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina, AEA. Allí estaban los hombres de negocios que conducen la entidad, el CEO de Clarín, Héctor Mañeto, el presidente del Grupo Techint, Paolo Roca, el titular de Arcor, Luis Pagani, el dueño de Laboratorios, Sebastián Bagó, todos vicepresidentes, y el nuevo presidente de AEA, Jaime Campos. El primero en llegar fue Mañeto. El cerebro del holding arribó a tribunales a las 16:45. A esa hora, un periodista de noticias se cruzó con él en la antesala del despacho de Lorenzetti. Mañeto lo saludó, se levantó de su asiento para darle la mano y bajó la mirada cuando recibió su tarjeta personal. En ese momento, el más influyente de los vicepresidentes de AEA estaba solo. El resto llegó más tarde. Confiamos en la Corte, pero estemos atentos, pueblo argentino, porque estos sectores del privilegio no se resignan y quieren seguir manejando la cuestión mediática y, si pueden, la Argentina a su antojo. La Corte aún debe resolver temas vitales para Clarín, como las decisiones sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, que aprobó el Congreso y está trabada en la justicia, y sobre los exámenes de ADN de los hijos que Ernestina Herrera de Noble adoptó durante la última dictadura militar. Él va a la Corte, no paga ningún precio. Una foto, un comentario en este programa, y los demás se callan. Todos se callan. No hay medio que lo diga. El 98% de los medios no lo dijo, entonces no se sabe. Pero es parte de la responsabilidad, porque si nosotros nos callamos, también, no se habla más de esto. Y es grave. Es el hombre más poderoso del país entrando a la Corte Suprema de Justicia.
A ver, estaba pensando si no es una mirada complotista pensar que fueron ahí a presionar a la Corte Suprema. No, de ninguna manera, eso no. Entre gente bien esas cosas no se hacen. No, estaba pensando en el operativo de silenciamiento y ustedes saben que yo además del afecto que les tengo, los respeto mucho profesionalmente y admiro el coraje cívico que tienen de enfrentarse a los grandes medios cotidianamente. Y con el afecto que les tengo me permito hacer una pregunta un poco violenta, si no somos un poco salames. O sea, los grandes medios tienen todo un sistema de silenciamiento de temas y de personajes. Todo el tiempo hay una operación de silenciamiento de temas y personajes que incluye a la gente que trabaja en los medios públicos. Se encargan, desaparece de la agenda cualquier acción, libro, lo que fuera, producida por gente de los medios públicos. Mientras tanto, desde este lado les damos todos los días un ladrillito más para la fama de los periodistas independientes, entre comillas, y nos obsesionamos con ellos. Entonces digo, mirá qué dos estrategias, ¿no? Ellos ignorando, silenciando todos estos espacios, y de este lado a veces nos obsesionamos demasiado con esos periodistas. A lo mejor es necesario para desmantelar el discurso manipulador, pero me preocupa esa... Y es de a poco, Jorge, es de a poco. Yo creo que ese desmantelamiento, si tiene, nosotros somos un programa chico, o qué sé yo, estamos en un canal chico también. Yo creo que es un proceso, o sea, costó muchos años que se produzca esta escena y también va a costar muchos años deshacer esa escena. Fuimos en la Feria del Libro, por ejemplo, charlando con gente, con mucha gente que fue al stand de la Secretaría de Cultura y precisamente nos vinimos, creo, con esa sensación, ¿no? De que tampoco este programa tiene espectadores tipo. Claro. Digamos, no es el espectador que está cocinando o afeitándose mientras deja la tele prendida. Es gente que acompaña y que es activa y que además me parece que hay como un reconocimiento de ciudadanía en ver este programa, que eso es lo reconfortante para nosotros, aunque recibamos tantos cascotazos. No lo dudo. Lo que pasa es que este trabajo que se hace acá necesita ser ampliado, necesita llegar a más sectores. Pero no nos dejan, estamos esperando la ley de medios. Claro, entendemos todo, es interesante la observación y creo que la sabemos. Y cualquiera de nosotros tiene contacto con intelectuales, con gente que produce cultura, sea en el teatro, en el cine. Y lo que yo siento y percibo y tengo información, muchos actores, muchas actrices, vacilan antes de venir a este programa. Con razón, vamos a suponer, de interés por sus carreras. Es decir, alguien que saca un libro y que quiere ser reproducido, quiere difundirlo, no va a encontrar un lugar donde se lo involucre en el Grupo Clarín, en todos los medios que tiene, el 70%. Y un actor vive de eso. Entonces, fíjense que, voy a dar un ejemplo que hoy estuvo en el programa. Somos un poco tóxicos, eso es lo que Claro, parece. exactamente. Mirta Legrand dice que no va a inventar a Florencia Peña. Florencia Peña, por militar en la idea a favor del gobierno, claro, sabe, a pesar de que tiene espaldas, no ella porque es menuda, pero las espaldas psicológicas y de resonancia para resistir, mucho más que un actor desconocido, siente que ya no va al programa de Mirta Legrand, y eso es imitado por otros programas. Entonces esto es muy importante porque acompleja y acalla al que está involucrado. Por eso lo que vos decís, ¿por qué miramos siempre a ellos? Porque lo que nosotros tratamos de hacer, creo sin darnos cuenta o sí, es... ¿Te acuerdas que se usaba la palabra diciendo que la oposición, lo dijeron ellos mismos, tratamos de esmerilar al gobierno de Cristina? Sí. Esmerilar. Bueno, de algún modo, voy a imitar esa palabra, nosotros estamos esmerilando el poder hegemónico de ese gran medio. A ver, ¿cómo lo ve Ernesto a esta situación que estamos discutiendo de los medios? Bueno, yo no conozco el detalle de la minucia de todo el manejo. Globalmente me he enterado de lo que se trata la ley de medios y estoy de acuerdo con el objetivo general. Yo en Londres todas las mañanas lo primero que hago al levantarme es poner el internet y leer La Nación, Clarín y Página 12.
Y bueno, me he hecho una cierta idea de cómo la información se manipula en este país. Para enterarse de lo que pasa realmente hay que leer página 12. Para enterarse de cómo la ideología de la derecha se va armando en un arco muy complejo que va desde Morales Solá hasta Beatriz Arlo, es necesario leer La Nación. Y bueno, allí el discurso es totalmente furioso, sin compromiso, y como decía Jorge, la información es absolutamente parcializada. Y Clarín es un diario chirle, ni chicha ni limonada, pero en general en contra del gobierno, por supuesto. Claramente. Y te agrego una cosa, y Sandra yo creo que va a coincidir. En Radio Nacional, conseguir que la oposición te dé una entrevista es en la mayoría de los casos imposible, salvo excepciones como Ricardo Alfonsín, algún otro personaje, Roy Cortina. En general no quieren entrevistas de la radio pública, por ejemplo. Bueno, no quieren cierto tipo de preguntas, no quieren repreguntas, están acostumbrados a Majul, que te dice me quedo muy tranquilo. Ahora, es interesante, yo le quiero preguntar, si me dejas, usted tiene, su mujer, que es una pensadora política, ¿no es cierto? Se llama Mouffe, Chantal Mouffe. Sí. ¿Lo pronuncio bien? Sí. Es belga, ¿verdad, su mujer? Sí. Bueno. Belga francófona. Escribió con usted un libro sobre socialismo, creo que... Hegemonía y estrategia socialista. Exactamente. Sí. Una de las cuestiones que se le adjudican, se le atribuyen a su mujer especialmente, y Foster, un intelectual argentino, trató de explicarlo, es que la filosofía de su mujer era incentivar las antinomias en la sociedad. Que su mujer lo que hacía era potenciar las antinomias, algo que le atribuyen al gobierno de Cristina y al gobierno de Kirchner, como que profundizan las antinomias de la sociedad. Bueno, Beatriz Arlo, por ejemplo, escribió hace poco en La Nación que hay en la pareja nuestra hay un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es el de mi mujer, porque ella no privilegia los antagonismos sociales, sino lo que él llama el agonismo. Y el malo de la película soy yo, porque yo privilegio el momento del antagonismo. Y le dice que Cristina, desgraciadamente, está siguiendo mi inspiración y no la de mi mujer. Pero Chantal reconoce los antagonismos, no es que los... Sí, no, claro que los no. Exalta, los Eso reconoce. es una caricatura hecha por Beatriz Arlo, pero... Ay, aparecen muchas cosas deformadas. Nos tenemos que ir al corte, en un ratito volvemos, dale. Que viva la gente que tenga y ponga buena onda, que escriban 100 veces los que deshonran. Buena onda, si la vida es tango hay que darle milonga. Buena onda, que al amargado todos le respondan. Buena onda. Ayer fui al supermercado y casi pierdo la vida. Pagué y no me di cuenta que había gente en la fila y los de atrás se acordaron de mi madre, viniéndose encima, y un hombre con pena me dijo: nena, si no te vas te asesinan. Que viva la gente que tenga y ponga